Hola amigos, bienvenidos a otro episodio más de La Historia Desconocida, un lugar para conocer, descubrir y cuestionar, un lugar para el pensamiento reflexivo y la búsqueda de respuestas. En el capítulo de hoy vamos a tratar de rastrear el origen del ejército argentino. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita si es que te gusta el contenido de este video. Lo mismo que no te olvides de dejar tu pregunta, reflexión y opinión abajo. ¡Vayamos a la batalla de hoy! Como ya dijimos en la presentación, vamos a rastrear el origen del ejército argentino, cosa que, es un poco difícil, sobre todo si nos guiamos meramente por la fecha de efemérides, que es el 29 de mayo, que es como la fecha oficial en que se festeja la creación del Día del Ejército Argentino. Es un poco más difícil. Por eso vamos a ver que vamos a trabajar con distinta bibliografía. Desde acá encontré la historia de las guerras argentinas de Félix Dez, que ya hemos utilizado en algunos de nuestros videos, o los 5 tomos de las campañas militares de Isidoro Ruiz Moreno. Pero específicamente vamos a usar, entre otros textos que también vamos a ir citando a lo largo del presente video, nos vamos a guiar más que nada principalmente con la reseña histórica y orgánica del ejército argentino. Son 3 tomos que, condensan una enorme cantidad de fuentes, documentos que se nos hacen necesarios para tratar de explicar la génesis de este ejército argentino. Si la premisa es buscar la génesis del ejército argentino, ya estamos metidos en una trampa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de argentino, ¿sí? Y realmente la nación viene después. Vamos a ver a lo largo del presente video que esto es una construcción que se da a lo largo del tiempo. Y es más, vamos a notar también que las Fuerzas Armadas, el ejército principalmente en este sentido, es anterior inclusive al nacimiento de la nacionalidad. De esta manera, entonces, no es lo mismo hablar de ejército que ejército argentino. Y esto viene de la mano a que la conformación de la nacionalidad se va a producir a lo largo de un periodo mucho más largo que, llega a posteriori de las mismas guerras que van construyendo esa historia. Yo voy a hacer un video específico que trate sobre nación, estado y patria porque suele ser muy confuso y tenemos en nuestra historia y en nuestra enseñanza, principalmente la enseñanza primaria, nos han metido en la cabeza esta idea de que la nación apareció allá por 1810 y esto viene muy de la mano de la historia de Bartolomé Mitre, de la historiografía tradicional, una corriente, la primera que aparece en la historia argentina, que investiga y que produce textos que buscan ser eruditos y que trabajan con archivo, pero que tienen un manejo bastante poco objetivo, porque tenía que ver con la necesidad de construir al ser nacional. Entonces la escuela primaria todavía hoy sigue enseñando en ese sentido la construcción desde el Estado que necesita al ciudadano, al ser argentino. Entonces nos cuenta esta historia de Villiquen, de la patria y demás. Esto en realidad es un proceso mucho más largo. Esto ya ha sido estudiado por distintos historiadores. Insisto, ya voy a hacer algún video al respecto, pero yo recomiendo el siguiente texto de José Carlos Charamonte, que de alguna manera es muy interesante para poder explicar este proceso. El texto se llama La cuestión regional en el proceso de la gestación del Estado Nacional Argentino. Algunos problemas de interpretación. En este sentido, José Carlos Charamonte lo que busca es explicar cómo se fue construyendo este sentimiento de nacionalidad, que es precedido en primera instancia por una especie de americanismo en realidad cuando se produce el proceso revolucionario, que luego se va a afincar en el localismo con la aparición o con la lucha entre los caudillos federales y los líderes unitarios, y que finalmente se termina afianzando en lo que nosotros conocemos como la
la nacionalidad, que no es lo mismo que el nacionalismo, aclaro, ¿no? Son distintos. Alguno inclusive en alguno de los comentarios me ha señalado acertadamente esta idea de que la Argentina como palabra ya existía, por lo menos desde tiempos de Del Barco Centenera, un poeta que escribió allá por el siglo XVII, 1600 y pico, sobre la Tierra del Plata, Argentina, de forma poética. Bueno, quiero hacer una aclaración. Esta idea es poética. No podemos decir que la nacionalidad precede dentro del mismo imperio español la idea de ser argentinos. En realidad es una locura. Lo explica muy bien en esto Charamonte, que justamente señala que la idea de argentinidad, de argentinos en primera instancia, estaba referida a los rioplatenses, es decir, aquellos que vivían en la Ribera del Plata, sea Buenos Aires o inclusive Montevideo, y que no se refería al resto de los pobladores del sí llamado Virreinato del Río de la Plata, que es distinto. La idea de rioplatense no es lo mismo que pertenecer al virreinato del Río de la Plata. E incluso si nosotros lo pensamos bien, si dentro de ese viejo virreinato estaban los territorios de Argentina, pero no solamente Argentina, sino de Bolivia, de Paraguay, de Uruguay e inclusive algunos pequeños territorios de Chile y de Brasil. Bueno, si nosotros lo pensamos de esa manera totalitaria de que la Argentina, porque ya existía la palabra, éramos todos argentinos, bueno, hoy entonces son argentinos también ellos. Digo, no cierra, pero y no pega con nada. Con esto quiero que salgamos de esa idea de que la nación precede al Estado. No. La nación no precede al Estado. El Estado y su construcción va a terminar de producir la nacionalidad. Ya lo vamos a ver en algún video, insisto, pero salgamos un poco de esto porque esto es lo que nos puso desde muy pequeño la historiografía tradicional, que todavía se sigue impartiendo desde alguna manera en la escuela primaria. Y es muy lógico que se haga esto, porque cuando uno es niño necesita tener una idea de afincamiento con el territorio, con sus símbolos patrios, con justamente esta cuestión simbólica que nos convierte, entre otros motivos y con otras cuestiones como la tradición, el idioma, la misma historia, en argentinos. Pero esto es una construcción mucho más reciente, mucho más reciente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que la fecha de efemérides del 29 de mayo se refiere o conmemora en realidad al 29 de mayo de 1810, cuando el secretario de Gobierno y de Guerra de la primera Junta de Gobierno, Mariano Moreno, produjo un bando o una disposición en la cual señalaba, aplaudía, ponía de manifiesto el agradecimiento a las milicias que habían participado en la llamada Revolución de Mayo y que además iban a pasar o se iban a agrandar, iban a pasar de batallones a regimientos. De esta manera, cuando se hace ese reconocimiento a la participación de las tropas de milicias que habían participado en la movida revolucionaria, que habían dejado finalmente al hasta entonces virrey Cisneros, bueno, lo que está señalando es aquella historia del Cabildo Abierto que desalojó de manera velada al poder realista por un gobierno integrado en su mayoría por criollos, es decir, por americanos, decidiendo que los batallones de milicias que se habían constituido cuando las invasiones inglesas pasaran a ser regimientos propiamente dichos. Algunas aclaraciones. El pasaje de batallones a regimientos se debe a que los regimientos son unidades tácticas que se conforman justamente de varios batallones, es decir, que son más grandes. Y esto es importante porque está anunciando que se necesita más tropas. Otra aclaración, estas disposiciones van directamente hacia las milicias criollas, principalmente. Estas estaban desde tiempo anterior, pero vamos a ver que sobre todo está dirigido a las milicias que se conformaron durante la gran invasión británica de 1806 y 1807, las llamadas o mal llamadas invasiones inglesas, que estaban principalmente formadas por criollos, y sobre ellas esta disposición va directa a agrandarlas, y esto no es casualidad. La más importante de todas estas milicias es la de los patricios, que ya
son harto conocidas, su historia, Belgrano, Saavedra y demás, pero lo interesante es que estas milicias fueron fundamentales, la de los patricios, para definir el pasaje de virreinato a una primera junta de gobierno por su participación en la Revolución de Mayo, pero además porque van a tener una incidencia en lo que van a ser las guerras de la independencia. Y hago una aclaración que tiene que ver con el nombre. Muchos adhieren o señalan la palabra patricio con patria. Bueno, las dos derivan de pater familias, que es un nombre o denominación que proviene del mundo de los romanos, pero en realidad patricios quiere significar o está relacionado con un grupo social, los patricios, que también es de las luchas sociales romanas, patricios versus plebeyos. Los patricios eran aquellos que pertenecían a la clase gobernante. En el caso del Río de la Plata está refiriéndose a sus integrantes principales que tienen que ver con las familias distinguidas, con los llamados vecinos, que son los que participaron en la Revolución de Mayo, no así el pueblo llano. Hay, insisto, esta idea de juntar patria con patricios. E insisto, si bien las dos devienen de pater familias, lo cierto es que una cosa es el significado y otra cosa es el significante. No confundamos los términos, porque entonces sí empezamos a creer, no, la patria ya antecede al Estado. No, en este sentido hay una preponderancia de la idea del americanismo, de lo que va a decir Bolívar en algún momento, la Gran Colombia, un gran Estado americano más que local, ¿sí? Otra aclaración. La final podríamos decir, antes de avanzar sobre esto, las milicias son un tipo de tropa. En esos tiempos existían los cuerpos fijos o regulares y las milicias. ¿Cuál sería rápidamente la diferencia entre uno y otro? Bueno, lo que se llaman cuerpos fijos o de línea son aquellos que están integrados por profesionales, por oficiales y suboficiales que se dedican a eso. En cambio, las milicias estaban integradas por personas comunes que eran en muchos casos obligadas a prestar servicio por un tiempo, y en líneas generales estaban integradas principalmente por criollos, es decir, por americanos, por personas nacidas acá, en nuestro territorio. El cuerpo de blandengues es uno de los más conocidos grupos de milicias. Los blandengues eran principalmente de caballería y actuaban, para poner un ejemplo, en la frontera contra los aborígenes o en la frontera en la banda oriental del Uruguay para detener las avanzadas de los portugueses. El regimiento fijo de dragones del rey es un ejemplo, en este caso, de una tropa de línea o regular de profesionales. Lo cierto es que en nuestro territorio había menos cantidad de tropas profesionales y mucho más de milicias, y esto se va a acentuar sobre todo con las invasiones británicas o la gran invasión británica de 1806 y 1807. Es así que, llevados por la necesidad en estos tiempos de guerra, de independencia, de búsqueda, de encontrar el camino hacia algo que nos pertenezca a nosotros y que no sea referente del Imperio Español, lo cierto es que se va a producir estas guerras que, como bien dicen algunos autores, que están discutidos, pero que es muy interesante, estas guerras de la independencia se van a dar entre americanos que apoyan el proyecto independentista y americanos, ejércitos americanos que apoyan la idea de las fuerzas del rey, son los llamados realistas. Por eso muchos autores hablan de una especie de guerra civil o estasis, a diferencia de lo que ya hemos contado cuando hicimos el primer y segundo video de esta saga, en donde hablamos del polemos, que es otro tipo de guerra entre estados, pueblos, naciones. Acá hay toda una discusión respecto de que es más una guerra civil. Hay muy pocos líderes españoles y en realidad tiene que ver con proyectos. ¿Qué se quiere? ¿Seguir perteneciendo al Imperio Español o lograr la independencia? En este mundillo se crean los dos primeros ejércitos que podemos decir que son la génesis, sin serlo todavía, de lo que va a ser un ejército nacional, porque, insisto, todavía la nacionalidad no está constituida, pero los dos primeros ejércitos que surgen de esta primera gran intentona de liberación van a ser el Ejército del Norte,
que ha tenido y tuvo muchos jefes en su momento, pero el más conocido, el más célebre, es sin lugar a dudas el que lo comandó en 2 oportunidades, que me refiero a el general Manuel Belgrano, y el otro ejército es el Ejército de los Andes, que tuvo a su gran jefe y creador, a probablemente, y sin lugar a dudas, al mejor militar de esta región, que fue el general Don José de San Martín. Ambos ejércitos van a tener una vida relativamente corta porque en poco más de una década van a dejar de existir. En el caso del Ejército del Norte, para 1817 van a paralizar los movimientos hacia el Alto Perú, tomando una actitud más defensiva que ofensiva. Esto se debía a las tácticas que estaba, o mejor dicho, al pensamiento estratégico, en este caso de José de San Martín, quien va a llevar la guerra más bien a Chile, más que en el norte, más que el teatro de operaciones en el norte. En este sentido, lo que va a hacer que Güemes, con una genial táctica de guerra de guerrillas, aferre a una enorme cantidad de tropas realistas, y San Martín pueda hacer su táctica de envolvimiento, que estratégicamente lo va a llevar a la liberación de Chile y de Perú. Pero bueno, en este sentido entonces, al darse esta circunstancia, desde el directorio llaman a las fuerzas del Ejército del Norte para que regresen hacia Buenos Aires y repriman los movimientos de las llamadas montoneras, todavía montoneras no, pero sí de los federales, en este caso dirigidos por Pancho Ramírez en el caso de Entre Ríos, y principalmente Estanislao López en Santa Fe. Es por eso que el regimiento número 2 de ese Ejército del Norte, al mando de Juan Bautista Bustos, va a tener un encontronazo allá por 1818 con López en Fraile Muerto. Otra escaramuza importante va a ser la de la Herradura, en donde Bustos, junto con La Madrid y el comandante en ese momento, el mayor José María Paz, van a ser atacados hacia febrero de 1819 nuevamente por Estanislao López. Lo cierto es que Belgrano logra pactar una paz con López deteniendo esas operaciones y se dirige a Buenos Aires mucho antes que su ejército para terminar muriendo. Ya estaba en esa situación de saberse que tenía los días contados, y el creador de la bandera, uno de los grandes de nuestra historia, fallece el 20 de junio de 1820. No sin antes escuchar, saber y enterarse lo que estaba sucediendo con su ejército, porque deja el mando a Fernández de la Cruz e inmediatamente, esto es ya principios de 1820, enero, se produce, el 8 de enero, se produce lo que se conoce como la sublevación de Arequito, en donde el ejército se desmembra y en donde terminan paralizando ahí también las actividades militares que permiten la batalla de Cepeda el 1 de febrero de 1820, en donde es derrotado finalmente Buenos Aires y este ejército no intervino. Sí, de esta manera se termina diluyendo y desapareciendo el Ejército del Norte. Con la disolución del Ejército del Norte, con la derrota de Cepeda por parte de Buenos Aires, cae finalmente el gobierno, este primer gran gobierno suprarregional que fue el del directorio, y se inicia lo que se conoce como la anarquía del año 20, en donde cada provincia toma su actividad. El otro ejército, que es el Ejército de los Andes, en este caso San Martín, no va a responder a la llamada de Buenos Aires. San Martín va a continuar con su gesta libertadora, emancipadora, y no va a querer intervenir en las llamadas guerras civiles. Pero lo cierto es que esto también le va a acarrear el odio absoluto desde el gobierno centralista de Buenos Aires y principalmente de uno de sus secretarios de gobierno, Bernardino Rivadavia, que en algún momento se la va a cobrar. Como sea, San Martín continúa con su gesta libertadora, pero obviamente conocemos la historia. En ese encuentro de Guayaquil termina cediendo la dirección de sus fuerzas a Bolívar, y este ejército de los Andes se termina sumando, quedando bajo el mando de los generales de Bolívar. Va a tener distintas actuaciones hasta que se da la llamada sublevación de Callao.
Hacia 1824 se produce entonces la sublevación de Callao, el 5 de febrero, en donde regimientos como el de Infantería del Río de la Plata o el Batallón 11 de los Andes se sumaron, incluso parte del regimiento de granaderos a caballo. Esta sublevación va a terminar produciendo la disolución final del ejército de los Andes. ¿Pero qué sucedió con granaderos a caballo, ya que estamos en esto? Bueno, vuelven a nuestro territorio y van a tener una corta vida a partir de aquí. Para 1826, hacia el final de lo que va a ser la guerra contra Brasil, contra el Imperio de Brasil, 1827-1828, lo cierto es que van a terminar siendo disueltos por Rivadavia, cosa no nada extraña. Como sea, recién va a ser recreado en 1903 por Julio Argentino Roca y se van a convertir en escolta presidencial a partir de 1907 bajo la presidencia esta vez de Figueroa Alcorta. Va a haber otra nueva instancia de recreación de una especie de ejército que podemos también volver a decir que es génesis de este ejército argentino. Bueno, esto se da cuando el ejército de observación se convierte en el ejército republicano durante la guerra contra el Imperio del Brasil, bajo la presidencia, entre comillas, constitucional, no reconocido ni como presidente ni la constitución, en este caso de Bernardino Rivadavia, y va a tener la vida que tiene su gobierno, muy efímero, y cuando termina la guerra vuelve a desaparecer esta fuerza y tenemos el periodo de Rosas. Durante la Confederación Rosista tampoco podemos hablar de un ejército nacional porque se están dando las guerras civiles. Ni siquiera tras la llegada al poder de Justo José de Urquiza, quien es sí el primer presidente constitucional, en este caso de la Confederación Argentina, en donde todavía se sigue combatiendo, en este caso contra Buenos Aires. Es decir, las batallas de Pavón de 1859, la batalla de Cepeda, la segunda batalla de Cepeda de 1859 y la batalla de Pavón de 1861 son demostración de que no había nada todavía. A ver, está claro que ya siempre existió esta conciencia de la localidad, pero no existe un ejército argentino único, sino que existe una gran guerra civil en donde se enfrenta uno y otro lado. También es cierto que aquella crítica que se le hace desde los liberales unitarios hacia el terrible dictador Rosas, que envió sus ejércitos federales para acallar y silenciar las voces de la libertad que se daban en el interior, cosa que en parte es cierto, pero por otro lado, cuando Mitre se hace al poder y para 1862, bueno, son los ejércitos esta vez porteños, unitarios o liberales, los que salen a acallar ahora a las voces disidentes de los federales. O sea, ¿en qué quedamos, muchachos? No se ponen de acuerdo. Esto está bien para ustedes, pero está mal para el otro. Bueno, esto es muy típico de nuestra historia de doble vara. Como sea, este ejército que surge tras Pavón, que termina de formarse desde lo que es el ejército provincial porteño bajo la tutela de muchísimos oficiales orientales, Paunero, Arredondo, Sandes, Flores. Bueno, este para muchos es la génesis de ese ejército nacional. Bueno, como sea, yo no lo pondría así, porque realmente lo que se va a producir en ese momento es muchas más muertes. Hay un senador del partido unitario, liberal, que sostiene que se llama Nicolás Oroño de Santa Fe, fue gobernador inclusive de Santa Fe en ese periodo, es decir, camarada, amigo de Mitre. Sostiene que durante el gobierno de Mitre, entre 1862 y 1868, aproximadamente se produjeron 4.750 y pico de muertes por la represión de las fuerzas porteñas que salieron a imponer su ley a lo largo de todo el territorio argentino. Y esto es sin
contar los muertos de la Guerra del Paraguay, que también se va a desencadenar. Pero dejando de lado los muertos de la Guerra del Paraguay, estamos hablando de casi 5.000 muertos que produjo el gobierno en la represión de las montoneras, de las revoluciones federales. Si tomamos que para esa época había 1.800.000 según el censo del año siguiente, de 1869, el primer censo nacional que hace el siguiente presidente, que es Sarmiento, teniendo en cuenta 1.800.000, casi 5.000 muertos, estamos hablando de una represión del 0,25%, que es superior si lo comparamos con la represión de la última dictadura. Los números más grandes no llegan al 0,1%. Sí, difícilmente podemos hablar de algo nacional con semejante guerra, y encima en una guerra contra las poblaciones aborígenes, y después se suma la guerra contra el Paraguay, todo junto. No hay un ejército todavía nacional. De esta manera, si bien estaba el pensamiento romántico que precede a lo que sería el nacionalismo de la famosa generación del 37, Esteban Echeverría y Alberdi y todos los demás, lo cierto es que la guerra civil estaba al orden del día y el odio al porteño era superior. ¿Cuándo va a cambiar esto? Bueno, cuando se produce la gran guerra de la historia argentina, la guerra más grande y más sangrienta de toda la historia latinoamericana. Me refiero a la guerra de la Triple Alianza, o la más tristemente conocida guerra contra el Paraguay. La guerra del Paraguay indudablemente va a marcar un antes y un después. ¿Por qué? Bueno, porque si bien, insisto, el odio al porteño estaba a flor de piel, y se puede ver inclusive en el caso de el mismísimo Urquiza, que organiza en 2 ocasiones ejércitos para apoyar a Mitre. Los dos se van a desbandar en Basualdo y Tonelero, con la famosa frase atribuida a López Jordán, que le dice: no, general, nosotros no queremos combatir contra nuestros hermanos paraguayos, sino contra los porteños, que son nuestros enemigos, llámenos para eso, más o menos la cita, palabra más, palabra menos. Lo cierto es que van a ser llevados al frente de batalla contra el Paraguay, en muchos casos engrillados porque no querían ir, pero allí se va a formar algo que no sé si es inaudito, pero que tiene que ver con el proceso de las guerras. Cuando se está 1 año, 2, 3, 4, hasta 5 años, que es lo que duró dicha guerra, en los campamentos, en la selva llena de moscas y enfermedades, se empieza a generar una camaradería que empieza a trascender los orígenes provinciales de cada uno. Y de esta manera el tucumano, que le salva la vida al catamarqueño, o el porteño, que se la juega por salvarle o rescatar al herido cordobés, o viceversa, empieza a generar lazos que trascienden la localidad. Y aparte, porque la guerra produce este tipo de ensamble ante el enemigo, que empieza a ser definido necesariamente como el otro, y esto empieza a marcar una diferencia. Ellos son ellos y nosotros somos nosotros. Bueno, este proceso que se ve muy bien en este libro maravilloso que recomiendo, que es una novela escrita en este caso por Félix Luna, El Soy Roca, pero que es una novela que está basada en las cartas y dichos de el general Roca, en donde se expresa muy interesantemente esta idea de que el ejército vuelve de la guerra del Paraguay como una maquinaria aceitada y afianzada en la lucha contra este enemigo en común, generando lazos y la necesidad de la herramienta de construcción estatal. Esto también se ve, a ver si lo encuentro por acá andaba, este hermoso libro, maravilloso libro de Oscar Oslak, La formación del Estado argentino, en donde se ve muy, pero muy bien, vamos a dejar acá, muy, pero muy bien cómo el Estado convierte al ejército en su principal tentáculo represivo. Esta idea de el monopolio de la violencia estatal, que va a imponer el orden, ¿sí?, y el progreso. Primero el orden se va a hacer a los palos, y este ejército viene como una maquinaria totalmente aceitada, y en este periodo se produce la eliminación de todo aquello que sea divisor, entre comillas, ¿no? Claro, se combate a la montonera de Felipe Varela, se termina con la rebelión de López Jordán, se da
la conquista del desierto, ¿sí? El exterminio de los aborígenes, o incluso se termina de afianzar una cuestión que se va a dar respecto de los generales y coroneles. Los generales de vieja data, Mitre, por ejemplo, para 1874 van a producir una rebelión ante la pérdida de las elecciones frente a Avellaneda. Mitre no reconoce esa derrota y dice que es un fraude, y se produce un levantamiento de casi todo el generalato con sus tropas para sacar del poder o no permitir la llegada y el acceso a poder a Avellaneda, porque todavía estaba Sarmiento. Sin embargo, los coroneles que se habían forjado en la Guerra del Paraguay como jóvenes, que a pesar de que tenían respeto hacia sus superiores, lo cierto es que Racedo, Levalle, para poner algunos ejemplos, Arias o el mismísimo Roca, se plegan directamente hacia el gobierno nacional, es decir, reconocen la legitimidad institucional del gobierno constitucional. Por lo tanto, terminan derrotando, y esto es parte de ese mismo proceso. La Guerra del Paraguay impactó. Un libro excelente es el de María Victoria Barata, lo tengo por acá, pero bueno, no lo voy a encontrar ahora, pero el de María Victoria Barata, que habla sobre cómo la Guerra del Paraguay termina afianzando la construcción de la identidad nacional, la formación de la nacionalidad. Y en este sentido empezamos a notar esto. ¿Qué significa? Bueno, que se terminó el problema de las guerras civiles. No, para nada. Vamos a ver que las guerras civiles van a continuar. A punto tal van a continuar que para 1880 se produce el último levantamiento grande de una provincia, la provincia más poderosa hasta ese momento, que era Buenos Aires. Sí, Buenos Aires, bajo la gobernación de Carlos Tejedor, no acepta que su ciudad se convierta en la capital del país, y por lo tanto salen a la palestra levantando un enorme ejército provincial. Todavía existían lo que se conocían como las guardias nacionales, que eran en realidad guardias de cada provincia, eran ejércitos provinciales. El ejército nacional profesional se mantiene fuerte ante, que en este caso estaba todavía Avellaneda, aunque había ganado la elección, y de esto venía en este caso la elección Julio Roca, el conquistador del desierto. Bueno, lo cierto es que se produce el choque entre ambas fuerzas, las fuerzas nacionales y las fuerzas provinciales, y terminan obviamente prevaleciendo las armas nacionales, que terminan con el último levantamiento provincial, y muy poco después terminan haciendo desaparecer a lo que se conoce como las guardias nacionales, y termina englobando este monopolio de la violencia de la cual hemos hablado, al mejor estilo de Oscar Oslak, como el principal atributo, o uno de los más importantes, de este Estado que empieza a aparecer, y que se va a sumar, justamente no es casual que sea Roca en su primera presidencia y sobre todo en su segunda, el afianzamiento de este ejército profesional ya para 1900, con la aparición o con la creación de la Escuela Superior de Guerra, que se suma al colegio militar que ya estaba, pero que les da una mayor representación científica en este sentido de la formación, la adquisición de armamento alemán, la incorporación de la doctrina prusiana o alemana, que no es casual. Ya vamos a hacer algún video sobre la profesionalización del ejército y vamos a ver por qué se elige la doctrina alemana, pero lo cierto es que todo esto se da en la segunda presidencia de Roca, y sobre todo el tema de la conscripción, en la ley de servicio militar obligatorio, la ley Riccieri, por el general Riccieri, que justamente era el ministro de guerra, el principal ministro que tuvo Roca en su segunda presidencia. Todo esto termina afianzando. Pero bueno, para redondear, cuando hablamos del ejército, el origen del Ejército Nacional Argentino, en realidad tenemos que buscarlo en los campos de Curupaití, en los campos de Tuyutí, en Yatay, en la Guerra del Paraguay. Es ahí donde se afianza ese ejército nacional verdadero, que ya empieza a responder a los mandos institucionales. Bien amigos, con esto terminamos pues este episodio de la historia desconocida. Nos vemos en la próxima batalla.